Buenas tardes, los saluda Manuel Guzmán y tengo la grata encomienda de coordinar este simposio sobre uso apropiado de antibióticos. Este simposio es parte de nuestra sesión científica anual 2021 y está englobada dentro del marco del 26 Congreso Venezolano de Medicina Interna. Le doy las gracias a la directiva de la American College por su amable invitación, a los distinguidos panelistas por acompañarnos, a ustedes que nos siguen, y les voy a pedir, por favor, que sus preguntas las hagan por el chat y entre quien me ayude a llevar todas las preguntas y yo mismo, trataremos que nuestros panelistas les respondan al final de todas las presentaciones. Realmente tenemos un panel de lujo. El doctor Alberto Calvo nos va a hablar del diagnóstico microbiológico rápido, que realmente cada vez más es una pieza clave en usar apropiadamente los antibióticos. El doctor Samir Kababe va a explorar el problema tan serio de por qué se usan tantos antibióticos en la infección respiratoria, especialmente infección respiratoria, donde sabemos que virus son el principal agente etiológico. Luego, Alfonso Guzmán, internista venezolano, pero ejerciendo actualmente en Chile, infectólogo, nos va a hablar de cuál ha sido su experiencia, de cómo se han usado los antibióticos en todo este año y medio que llevamos de pandemia de COVID, qué hemos aprendido, qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Y para finalizar con broche de oro, la querida doctora Fátima de Abreu, infectólogo, internista, nos va a hablar de los nuevos antibióticos que están ya aprobados en algunos países con dificultad para que ingresen a Venezuela, pero para que empecemos a tener en cuenta cuáles son los que necesitamos en Venezuela para poder presionar, para poder actuar, para poder insistir en que esos antibióticos en una época de resistencia son muy necesarios. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos y cuando el doctor Calvo quiera, comenzamos con su presentación. Hasta pronto. Adelante, Samir. Bien, buenas noches. Quiero agradecer la invitación del comité organizador de estas 29 jornadas del capítulo venezolano de la ACT y agradecer también la presencia y atención de toda la audiencia. Me corresponde, en estos 15 minutos, desarrollar el tema del uso apropiado de antibióticos en infecciones respiratorias superiores, en las que incluiremos resfriado común, faringitis aguda y rinosinusitis aguda. Hablaremos de las mejores prácticas para la indicación de antibióticos en adultos sanos, es decir, sin enfermedad pulmonar crónica, inmunodeficiencias u otras enfermedades que conlleven riesgos. Las infecciones respiratorias altas o superiores son las enfermedades más frecuentemente diagnosticadas en medicina ambulatoria y representan también el motivo más común de prescripción de antibióticos. Se ha estimado que el 40% de los antibióticos que se prescriben en medicina ambulatoria son para estas infecciones. Según datos del CDC de Atlanta, hasta el 50% de las prescripciones de antibióticos en forma ambulatoria pueden ser innecesarias o inapropiadas. Desde los inicios de la COVID-19 hemos visto con alarma cómo se ha utilizado de una forma indiscriminada, sin justificación y hasta sin mediación médica el uso de macrólidos y cefalosporinas hasta con intenciones profilácticas. Y esto es un hecho importante que contribuye a esa alarmante amenaza a la salud pública de la resistencia a antibióticos, con el alto costo en vida y el alto costo económico para los sistemas de salud. A mayor uso de antibióticos, mayor resistencia. A mayor uso de antibióticos, mayor incidencia de efectos adversos que pueden ser menores y autolimitados o de manejo sintomático como alergias y diarrea, pero también de diarrea producida por Clostridium difficile, un Stevens-Johnson, una anafilaxia o una muerte súbita.
Resfriado común. El resfriado común es la enfermedad más frecuente en el mundo. Cada cierto tiempo se descubren nuevos virus causantes del resfriado común, como los bocavirus y el metapneumovirus humano. De los 200 subtipos de virus causantes del catarro común, los rinovirus, que incluyen más de 100 serotipos, ocupan del 30 al 50% de los casos. Los siguen los coronavirus con el 10 a 15%, influenza 5 a 15%, y el virus sincitial respiratorio y el de la parainfluenza, cada uno responsable del 5%. Las reinfecciones son frecuentes por la variabilidad estructural de estos virus, y es lo que hace que un adulto sano pueda tener 2 a 3 episodios anuales. El resfriado común, como todos sabemos, fue una infección viral leve, autolimitada de las vías respiratorias superiores, con los síntomas predominantes de congestión y secreción nasal. Y hay grados variables de estornudos, dolor o ardor y resequedad de garganta, tos, discreta elevación de la temperatura corporal, cefalea y malestar general. El diagnóstico es clínico, dado los síntomas y hallazgos del eritema faríngeo y la congestión nasal, algo de infección conjuntival, rara vez alguna adenomegalia regional y un examen pulmonar normal, a menos que haya algún broncoespasmo asociado, como puede suceder en pacientes con broncorreactividad. Los exámenes de laboratorio no contribuyen al diagnóstico y junto con los estudios radiológicos del tórax podrían estar indicados en caso de sospecha de alguna afectación pulmonar. La TAC de senos paranasal puede mostrar desde los primeros días engrosamiento mucoso y niveles líquidos, por lo cual no está indicada. Los cultivos bacterianos de secreciones nasales obviamente no tienen cabida, van a crecer bacterias no patógenas y con resultados trágicos. La duración de un resfriado común es variable. Habitualmente hay franca mejoría al quinto día y puede prolongarse hasta 10 días, dependiendo de factores del huésped, como la edad, enfermedades subyacentes, tabaquismo, inmunodeficiencias, desnutrición, memoria inmunológica, así como también el tipo de virus causante, siendo más severos, por cierto, cuando se trata de virus sincitial respiratorio y parainfluenza. La rinorrea, que puede ser cristalina, se puede hacer purulenta y obviamente eso no es indicativo de infección bacteriana añadida. En ocasiones pueden desarrollarse complicaciones como una rinosinusitis, bronquitis aguda, exacerbaciones de asma y otitis media, pero en ninguna de esas complicaciones está frecuentemente involucrada una infección bacteriana añadida. Vamos a hacer un inciso con la bronquitis aguda, porque ella puede preceder al resfriado común o presentarse conjuntamente ambas condiciones. De etiología viral, la bronquitis aguda en el 90% de los casos, esencialmente pues son los mismos virus del resfriado que lo causan. El síntoma cardinal es, como todos sabemos, es la tos, pero que puede prolongarse hasta por más de 3 semanas y hasta 6 semanas. Y también puede mostrar una expectoración hasta purulenta sin que haya infección bacteriana añadida. A pesar de las evidencias, los antibióticos se indican de manera inapropiada en el resfriado común. Hay estudios que muestran que hasta en el 30% de los pacientes que consultan por un resfriado común reciben una prescripción de antibióticos. Y en bronquitis aguda, los antibióticos se llegan a prescribir en más del 70% de los casos en algunas series. Faringitis aguda. La faringitis aguda suele ser una enfermedad benigna, autolimitada, caracterizada por dolor de garganta y odinofagia, como sin síntomas constitucionales asociados y que se resuelve en una semana. Se ha calculado que representa entre el 1 y el 2% de las consultas ambulatorias. El interrogatorio, el examen físico, la historia epidemiológica y el seguimiento son importantes para el diagnóstico. Y esto lo vemos pues porque, por ejemplo, en el contexto de la pandemia de COVID-19, todo paciente con una faringitis aguda es sospechoso y se le debe realizar alguna prueba de PCR o una prueba antigénica por hisopado. Micoplasma neumonía y clamidia neumonía, por ejemplo, también pueden cursar con faringitis, pero también se acompañan de infección respiratoria baja. Las infecciones por Epstein-Barr virus, por citomegalovirus,
también pueden debutar con faringitis y debemos tomar en cuenta que por fallas de vacunaciones hemos vuelto a tener difteria. Bien, sin que haya precisión en el porcentaje, lo cierto es que la mayoría de las faringitis agudas tienen origen viral. Los pacientes con odinofagia y síntomas asociados como febrícula, tos, congestión nasal, conjuntivitis, ronquera, diarrea o lesiones orofaringeas como úlceras o vesículas tienen más probabilidad de tener una enfermedad viral, donde se involucran rinovirus, coronavirus, incluyendo ahora el SARS-CoV-2, por supuesto, adenovirus, herpes virus, simple, parainfluenza, enterovirus, Epstein-Barr, citomegalovirus, influenza y VIH, que puede debutar también con un episodio de faringitis en su condición aguda. El origen bacteriano debe sospecharse por la presencia de fiebre continua y mayor de 38 grados centígrados o mayor de 38.5 más bien. Escalofríos, sudoración, presencia de anomalias dolorosas, exudados amigdalofaringeos, petequias palatinas, inflamación amigdalar, lengua de fresa y erupciones carmatiniformes. El estreptococo del grupo A ocupa el 15% de los casos de faringitis aguda. Estreptococo del grupo C y G, un 5%, el Arcanobacterium hemolítico, un 1%. Para estos pacientes con sospecha de origen bacteriano, se recomienda siempre la realización de pruebas antigénicas rápidas, si es que están disponibles, o cultivo del exudado faríngeo, para así justificar la prescripción del antibiótico. Los criterios de Centor siguen teniendo vigencia en algunas guías para determinar la probabilidad de una causa bacteriana, a pesar de su baja especificidad y valor predictivo positivo. Estos criterios incluyen fiebre, exudado faringoamigdalar, adenomegalias cervicales anteriores, ausencia de tos y la edad. La ITSA, la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, sugiere que se puedan utilizar para identificar a los pacientes con baja probabilidad de padecer faringitis por estreptococo del grupo A y no justificar más pruebas. Pero ante la presencia de 3 criterios o más, se propone la realización del cultivo o de la prueba rápida. La ITSA y el ACP recomiendan antibióticos solo para pacientes confirmados para origen bacteriano, con penicilina oral o amoxicilina, generalmente por 10 días, o con penicilina benzatínica a dosis de 1.200.000 unidades intramusculares. En caso de alergias, una cefalosporina oral de primera generación, y en caso de historia de anafilaxia, clinda, acitro o claritromicina. El beneficio del antibiótico es modesto porque reduce, si acaso, en 2 días la historia de la enfermedad, el curso de la enfermedad. Pero lo cierto es que sí previene complicaciones como fiebre reumática aguda, abscesos periamigdalinos, y también previene una mayor propagación del estreptococo del grupo A en brotes. Y es dudosa, por cierto, en la prevención de la glomerulonefritis aguda. Bien, en aquellos pacientes que presenten signos y síntomas inusualmente graves, como dificultad para tragar, babeo, cialorrea, dolor y aumento de volumen del cuello, hay que evaluarlos para detectar estas complicaciones como las de los abscesos periamigdalinos, parafaringeos, epiglottitis o síndrome de Meniere, que muchas veces es poanginosa y consiste en una tromboflebitis infecciosa de la yugular interna, donde se involucra fundamentalmente el Fusobacterium necrophorus. Para nosotros los clínicos es pertinente tener en cuenta las causas no infecciosas de faringitis aguda, que no tienen origen bacteriano, como las producidas por IECA, el reflujo gastroesofágico, las alergias, sinusitis, tabaquismo y exposición prolongada al aire seco, entre otras. Pero a pesar de que la mayoría de los pacientes con faringitis aguda no tienen origen bacteriano, es alto el porcentaje de adultos que cuando consultan por dolor de garganta reciben una prescripción de antibióticos. Y algunas series hablan hasta de un 60%. La rinosinusitis aguda suele ser también una enfermedad autolimitada que resulta de una infección viral, alergia o algún irritante que causa inflamación del tejido, de la mucosa, de la cavidad nasal y de los senos paranasales y que también se resuelve en una semana.
Los síntomas clínicos incluyen la congestión y obstrucción nasal, secreción nasal purulenta, dolor en la arcada dentaria con frecuencia, dolor o presión facial, fiebre baja, fatiga, tos, hiposmia o anosmia, presión o plenitud en los oídos, dolor de cabeza y halitos. La rinosinusitis bacteriana aguda es secundaria, es consecuencia de la obstrucción de los orificios nasales y ocurre en menos del 2% de las rinosinusopatías virales o alérgicas. El estándar de oro para el diagnóstico de la sinusitis bacteriana es la punción del seno con aspiración de las secreciones purulentas, que rara vez se realiza. Las bacterias que comúnmente se aíslan en estos procedimientos son el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Streptococcus pyogenes, Morella catarrhalis y algunos anaerobios a veces. Las imágenes radiográficas no tienen ningún papel en la determinación de una causa bacteriana. El diagnóstico es clínico, siendo más probable que exista una causa bacteriana cuando los síntomas persisten durante más de 10 días sin mostrar mejoría, o cuando hay fiebre de 39 grados o más, secreción nasal purulenta con dolor facial por más de 3 días, o cuando en el curso de la enfermedad aparece un brusco deterioro. Las guías de práctica clínica de la ICHA de 2012 y también las recomendaciones del ACP recomiendan el uso de antibióticos empíricos tan pronto como uno establezca un diagnóstico clínico de origen bacteriano con base a los criterios clínicos. La amoxicilina clavuronato es el fármaco preferido y la doxiciclina o una quinolona respiratoria pueden utilizarse como alternativa por alergias. El tratamiento con la irrigación de solución salina intranasal o con corticoides intranasales inhalatorios alivian los síntomas y pueden producir, cuando son utilizados, reducen potencialmente la evolución a una complicación bacteriana. La mayoría de los pacientes diagnosticados con rinosinusitis aguda tienen más efectos adversos que beneficios cuando se utilizan los antibióticos. Hay un metaanálisis de adultos con rinosinusitis aguda que mostró que el número necesario a tratar era de 18 para que un paciente se curara rápidamente, pero el número necesario para que aparecieran efectos adversos a los antibióticos era de 8. Más del 80% de las visitas de atención ambulatoria con diagnóstico de rinosinusitis aguda resultan en una prescripción de antibióticos y más comúnmente algún más crónico. Y la mayoría de estas prescripciones de antibióticos para esta afección son innecesarias. En conclusión, diremos pues que las infecciones respiratorias superiores en adultos sanos son mayormente autolimitadas, que la mayoría de las prescripciones de antibióticos en infecciones respiratorias superiores son innecesarias y tienen impacto en la resistencia bacteriana y en morbilidades por efectos adversos. Y que el interrogatorio, el examen físico, la historia epidemiológica y el seguimiento son importantes para el diagnóstico de causas bacterianas que puedan justificar la prescripción de antibióticos. Bueno, finalmente, pues con mi ética Adela, les digo muchas gracias por su atención. Buenas noches. Muchas gracias, Samir. Excelente esa puesta al día de la necesidad de prudencia y de usar antibióticos solo cuando de verdad están indicados en infección respiratoria. Vamos a continuar con Alfonso Guzmán, quien nos va a hablar particularmente de lo que ha sido uso de antibióticos en la experiencia chilena con el manejo de la epidemia de COVID-19. Ya decía Samir en su introducción cómo ha sido explosivo el uso de antibióticos por la pandemia y la mayor parte de las veces inadecuado. Pero Alfonso, bienvenido a la reunión del capítulo venezolano de la ACP. Gracias por estar siempre dispuesto y es tuya la pantalla y la exposición. Bueno, buenas noches a todos y mil gracias al Colegio Americano, a la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, por invitarme a compartir con Samir, con Alberto, con mi papá, con Fátima, un rato para pensar el riesgo que estamos corriendo con el uso de antibióticos.
esta conferencia titulada Antibióticos en una pandemia que aprendimos. Les voy a contar lo que pasó o lo que está pasando todavía en el hospital donde trabajo, actualmente en Santiago de Chile. Un hospital de tamaño mediano, un hospital moderno de 430 camas, y ya ustedes verán lo que pasó. Lo primero que quiero hacer es agradecer a las personas que han hecho posible todo lo que ustedes verán ahora. El personal del laboratorio de microbiología, que con su trabajo día a día hacen posible que estos datos que les voy a presentar estén a la disposición. Al equipo de farmacia, quienes gentilmente me dieron los datos de consumo de antibióticos durante todo este periodo de pandemia. Al equipo de programa de control de infecciones, ya que su trabajo ha permitido evidenciar los principales problemas que aquí tenemos. Bueno, el equipo directivo que me ha apoyado fundamentalmente durante toda esta pandemia, a todo el personal de mi hospital, que gracias a él, a su compromiso y dedicación, hoy podemos decir que mucha gente de la comuna donde yo vivo, que es Maipú, donde yo trabajo, han podido volver a su vida y estar con su familia. Muchos han logrado superar el COVID y sus consecuencias. Adicionalmente, quiero dedicar esta conferencia a dos personas que hace 2 días recibieron el Laureate Award del American College of Physicians. Y vean qué bonito lo que dice quiénes deben recibir este premio. Y este premio lo deben recibir aquellas fellows y maestros del colegio que hayan demostrado con su ejemplo y conducta una conducta de excelencia en el cuidado médico, en la educación o en la investigación en servicio de su comunidad, subcapítulo del Colegio Americano. Dios me dio el privilegio de conocer a estas dos grandes personas, a la doctora Eva Seckler, con quien tuve el gusto de trabajar en el Centro Médico de Caracas, y al doctor Manuel Guzmán, quien conozco desde siempre, y aunque yo no recuerdo el día que lo conocí, yo supongo que él lo recuerda muy bien. Ahora sí, entrando en tema, para saber qué significó el COVID en esta pandemia, lo primero que quiero es tratar de trasladarlos a cómo era la situación de resistencia en mi hospital antes de que comenzara esta pandemia. Nos vamos a ir a marzo del 2020, antes de que llegara el primer paciente con COVID. En el hospital, y esto se parece un poquito a Venezuela, había una alta incidencia de enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, fundamentalmente en Klebsiella pneumoniae. Había un problema curioso, porque es un problema casi que exclusivo de Chile. Aparecen aislados en otros sitios, pero aquí hay una susceptibilidad disminuida a carbapenémico, fundamentalmente en Klebsiella pneumoniae, por una combinación de dos mecanismos, una hiperproducción de la beta-lactamasa y una alteración de la porina por la cual penetra el carbapenémico. En Chile hay una muy alta tasa de resistencia a vancomicina en Enterococcus faecium, un nivel de resistencia de intermedio a bajo, diría yo, de oxacilina en Staphylococcus aureus intrahospitalarios. No hay Staphylococcus aureus meticilino resistente en la comunidad, y para ese momento y en los últimos 3 años, muy anecdóticos aislamientos de enterobacterias o bacilos gram negativos no fermentadores productores de carbapenemasa. Pero bueno, llegó el COVID y esto ha significado el COVID en mi hospital. El primer caso llegó el 16 de marzo del año 2020 y ahí tienen los datos hasta el 28 de julio del 2021. El hospital ha atendido a 40.739 pacientes por la urgencia que han consultado por sospecha. De esos, 7.917 pacientes se han confirmado con diagnóstico de COVID y 4.552 han requerido hospitalización. 1.183 pacientes han entrado en unidades de pacientes críticos o UCI, y 640, lo cual representa el 14% de todos los pacientes hospitalizados, ha requerido ventilación mecánica. 1.278 funcionarios, trabajadores de la salud o trabajadores del hospital se han infectado durante lo que va de pandemia. De esas 4.552 hospitalizaciones, ahí tienen los datos, pero lo que quiero llamarles, 712 pacientes han fallecido en un solo hospital durante esta pandemia. Esto tenía que tener un impacto gigantesco, como vamos a ver ahora. Lo primero que quiero que vean es
Cuando comienza la pandemia en marzo, abril, no sabíamos cómo iba a ser el comportamiento del virus. Por experiencias previas, no con coronavirus, no con el SARS-CoV-1, pero sí con influenza, muchos de los pacientes con influenza severa, con H1N1, que era lo último que recordábamos, fallecían por coinfecciones bacterianas. Ese temor inicial hizo que en un periodo inicial se usara antibióticos para infecciones comunes cuando el paciente ingresaba en el hospital. Todos los datos que les voy a presentar son de consumo intrahospitalario. Samir nos hablaba hace rato del riesgo que puede haber implicado el consumo de antibióticos extrahospitalarios. Ese no se los voy a medir, solo les voy a hablar de lo que ocurrió dentro del hospital y que no es muy distinto a lo que ocurre en la mayor parte de los hospitales. Aquí tienen consumo de antibiótico mes a mes. Yo quiero que vean ustedes lo que ocurrió con los antibióticos de consumo más para infecciones comunitarias, ampicilina sulbactam, ertapenem, levofloxacino. Su consumo fue bastante estable, pero ceftriaxone, vean aquí ceftriaxone, en el periodo de mayo y junio, que es el primer gran pico de pandemia, la primera gran ola de pandemia, el consumo de ceftriaxone subió, y esto no está en dosis de DD, sino está en unidades o ampollas. Bueno, subió de 6.000 ampollas mensuales, que era el promedio estándar, a casi 12.000. Se duplicó el consumo. Aquí se hizo una intervención que en algún momento de la presentación se las voy a enseñar, hizo que este consumo bajara. Pero este pico, esta pequeña elevación o esta duplicación, ya verán cómo tuvo consecuencias. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan para el final de la presentación, que usar un antibiótico genera un cambio muy significativo. ¿Qué hicimos nosotros cuando vimos que estábamos sobreutilizando las cefalosporinas? Desarrollamos una guía para uso de antibióticos en COVID con elementos diagnósticos sólidos como procalcitonina, antígeno urinario, y en base a esos criterios, si el paciente estaba estable y tenía criterios de ingreso, pero no tenía criterios de ingreso a UCI, hacíamos procalcitonina y antígeno urinario, y si la procalcitonina era menor de 2 y el antígeno urinario de ley neumococo negativo, no iniciábamos antibióticos. Y aquí está el 80% de los pacientes que requieren hospitalización y tienen COVID. Si el paciente tenía criterios para usar antibióticos, se tomaban hemocultivos y se iniciaban antibióticos empíricos limitados a estas alternativas que tienen aquí abajo: ampicilina sulbactam, ceftriaxone o acitromicina. Situación distinta en el paciente que estaba hemodinámicamente inestable o con criterios de ventilación mecánica al ingreso. Paciente que llega mucho más severamente. Y bueno, se hacía todo el set, pero se iniciaban antibióticos empíricos. A las 48 horas evaluábamos y suspendíamos si no había ningún criterio para sostener. Pero ya el daño estaba hecho. Aquí lo tienen. ¿Qué pasó con resistencia en Staphylococcus aureus? Y la van a ver por periodos trimestrales, de enero a marzo, de abril a junio, de julio a septiembre, octubre a diciembre, enero a marzo del 21 y abril a junio del 2021. Recuerden que el pico que yo les enseñé de consumo de ceftriaxone ocurrió en abril a junio. Y vean lo que pasó con Staphylococcus aureus meticilino resistente. Subió de un 40% a casi un 70% para el segundo periodo observado. Claramente el consumo excesivo de ceftriaxone, independientemente de que no lo estábamos usando para Staphylococcus aureus, llevó a una resistencia aumentada de Staphylococcus aureus a cloxacilina. Y este es el Staphylococcus aureus intrahospitalario. Con la intervención, y uno ve cómo el consumo vuelve a la normalidad después, una cosa que se ha visto en todo el mundo es que cuando uno baja el consumo de beta-lactámicos, baja la resistencia a Staphylococcus aureus a meticilina. Y vean cómo volvemos a nuestro periodo prepandemia de 35-40% de resistencia. Pero, bueno, tenemos un segundo periodo importante en el cual hay un aumento de resistencia a Staphylococcus aureus, y ahora
tengo que usar evidentemente más vancomicina. Y vean cómo eso se refleja nuevamente en este periodo de julio, agosto, septiembre, cómo el consumo de vancomicina sube significativamente. ¿Cuánto sube el consumo de vancomicina en mi hospital? Alrededor de 120%. Son dos presentaciones distintas, pero 120%. Y ese aumento de 120% nos llevó a otra consecuencia también muy significativa, que fue esto que van a ver en Enterococcus faecium. Les dije, había una tasa muy alta de resistencia Enterococcus faecium a la vancomicina, 70%, es como el basal de Chile, pero este periodo en el que aumenta el consumo de vancomicina se refleja en un aumento sostenido de resistencia del Enterococcus faecium a los glicopéptidos, particularmente a la vancomicina, y hoy en día el 100% de los Enterococcus faecium de mi hospital son resistentes a vancomicina. Un segundo ejemplo claro de cómo el consumo de antibióticos desarrolló un mecanismo o seleccionó un mecanismo de resistencia que se convirtió en el predominante. Y aquí ya eso que vimos antes de disminución de consumo, como que no tuvo un efecto tan significativo. Y eso es lo que pasó con los gram positivos, pero ese aumento de consumo en este periodo de aquí abajo, de abril a junio, generó un aumento de resistencia a las cefalosporinas en Klebsiella neumonía, es decir, de Blé, que era alto, 55%, a llegar a un momento cumbre de casi 80% para principios o por encima del 80% a principios de este año, que actualmente se mantiene sobre el 80%. O sea, un aumento de resistencia que por la progresión histórica iba a tomar 10 años en llegar a estos números, tomó tan solo un año y eso es impacto directo de la pandemia. Ya después analizaremos un poquito por qué ocurrió eso. Pero así como vimos un aumento de resistencia a la cefalosporina, también vimos un aumento significativo, porque al yo tener más Blé tengo que usar más carbapenémico. Y eso es un poco lo que ustedes van a ver aquí. ¿Qué pasa si yo ahora tengo más Blé? Tengo que usar más carbapenémico. Y esta curva refleja cómo aumentó la resistencia a carbapenémicos. Vean, ertapenem de 30%, a más de 60% de nuestras Klebsielas son resistentes a carbapenémicos. Fundamentalmente por ese mecanismo combinado del cual yo les hablé, pero también empiezan a aparecer carbapenemases y vean cómo imipenem empieza a tener resistencia a los carbapenémicos en Klebsiella. Pero bueno, como les decía, eso necesidad de tratar más Blé hizo que el aumento del consumo de imipenem fuese 277% en un periodo de un año. En mi consumo promedio subió del periodo de enero a marzo prepandemia al último periodo evaluado en un 277%. Y eso, lamentablemente, también iba a arrastrar una consecuencia que la podemos ver en la siguiente lámina. Aumentó el consumo de amicacina, aumentó el consumo de ceftazidima, evidentemente. Y vean lo que les estaba hablando, la resistencia a imipenem y meropenem en Pseudomonas aeruginosa, de ser menor a 30%, hoy en día está cercana al 50% en un periodo de un año. Y eso es altamente significativo. Y nuevamente les repito la lámina que ya les había enseñado con enterobacterias para que vean cómo los carbapenémicos y ese aumento de consumo de carbapenémicos que ha sido sostenido ha implicado un aumento de resistencia a todos los carbapenémicos también en enterobacterias. Ahora, uno dice, bueno, pero ¿será que esto es solo mal uso de antibióticos? Y es difícil saber si esto es mal uso. Sea buen uso o mal uso, genera igual resistencia. El paciente con enfermedad crítica y COVID tiene algunas características que lo hacen muy complejo para definir si tienen infección bacteriana o no y si necesitan un antibiótico. Primero, tiene estancias en UCI muy prolongadas, están múltiplemente invadidos, catéter venoso central, línea arterial, ventilación mecánica, catéter urinario, etc.
El paciente, por el tipo de enfermedad que tiene, ya está inmunocomprometido, pero además usamos corticosteroides u otras drogas, ya sea biológicos en algunos casos, que suprimen mucho más la inmunidad del paciente. El paciente está en una posición que complejiza muchísimo su atención básica. Ventilar a un paciente boca abajo es muy complejo. Cuidar el catéter, cuidar el tubo, hacer el aseo bucal de esos pacientes es difícil. Los soportes ventilatorios son mucho más prolongados. Un promedio de ventilación prepandemia de 5 días que había en la unidad de cuidados intensivos en el hospital subió a 17 días en los pacientes con COVID. Y claro, ahí van aumentando el riesgo de infecciones. Y al menos al principio, que había mucho temor, el paciente tenía menos atenciones por parte de médicos y de todo el personal de enfermería. ¿Por qué? Porque teníamos miedo, porque teníamos que ponernos todos los elementos de protección personal cada vez que entrábamos y quitárnoslos cada vez que salíamos. Entonces, era un paciente que claramente tenía un riesgo muy elevado de tener infecciones asociadas a la salud. Y eso se lo voy a enseñar aquí. Estas son las tasas de neumonía asociada a ventilación mecánica por 1000 días de ventilación mecánica en mi hospital. Y esto fue el periodo prepandemia. Digamos que marzo, abril todavía eran muy pocos los pacientes, pero cuando empiezan a subir el número de pacientes, lamentablemente empieza a subir la tasa de infección. Esta línea roja, y la van a ver en otras láminas un poquito más adelante, marca lo que debe ser mi meta. Yo debería estar en una tasa de infección que esté por debajo de, digamos, 8 como número general, de 8 neumonías asociadas a ventilación mecánica por 1000 días de ventilación. Bueno, todos los 3 años que yo llevo aquí nos habíamos mantenido muy bien hasta que llegó el COVID y desde entonces las tasas subieron a 12, subieron a 18, lo cual es más que el doble de lo permitido. Y los dos momentos en que más pacientes ha habido corresponden perfectamente a las dos olas grandes que hemos tenido del COVID. Pero vean ustedes cómo aumenta mucho la tasa de infección. En infección de torrente sanguíneo, en infección de catéter venoso central, la situación fue mucho peor. De enero, febrero, mi tasa era 0, con una tasa que debe estar por debajo de 2 por 1000 días de exposición a catéter. Vean lo que pasó a partir de marzo y abril. Aquí subimos 5 veces la tasa permitida y más nunca hemos vuelto a tener una tasa normal. Eso tiene muchas explicaciones, las que le dije, pero además tengan una idea, nosotros como hospital, cuando empezó la pandemia, teníamos 18 camas de UCI, 9 solo con ventilación mecánica. Y en el momento de máxima atención, llegamos a tener 180 camas de UCI con 100 pacientes en ventilación mecánica de manera simultánea. Por lo tanto, el personal capacitado para atender a esos pacientes no existía, hubo que capacitar a gente sobre la marcha y bueno, eso también influyó en lo que ustedes están viendo. Pero pongámosles número a eso para saber qué significó. Entre junio del 2018 y diciembre del 2019, en el hospital hubo 8 infecciones de torrente sanguíneo y 25 neumonías asociadas a ventilación mecánica. Eso es en año y medio. Desde marzo a junio de 2021, es decir, en un periodo que son 3 meses menos que el anterior, llevamos 118 episodios de neumonía asociada a ventilación mecánica y 98 episodios de bacteriemia de catéter. ¿Cuáles son los gérmenes? Bueno, Klebsiella pneumoniae como primer germen en las dos infecciones más significativas, Pseudomonas aeruginosa de segundo en neumonía y de tercero en las bacteriemias, y Staphylococcus aureus de tercero en las neumonías y de segundo. En esos 3 gérmenes está la mayor parte de las infecciones intrahospitalarias que yo tengo. Y ya ustedes vieron un poquito cómo era la resistencia. Ya Alberto lo mencionó por allí, que colistina entraba a ser una alternativa. Y solo para que vean cómo ese aumento de resistencia a carbapenémico hizo que colistina entrara a jugar, el aumento de consumo de colistina en mi hospital fue de 1230%. Señores, esto es una barbaridad para un antibiótico que no es el mejor antibiótico, que es un antibiótico muy tóxico y que entender la resistencia a ese antibiótico y entender su utilidad clínica sigue siendo un tema difícil, pero 1230%.
por una necesidad de tratar a pacientes cada vez más complejos. El uso de carbapenémicos, la complejidad de los pacientes, distintas cosas hicieron que tuviéramos un brote muy grande que todavía se mantiene, que comenzó en mayo del 2020 y todavía hoy sigo teniendo pacientes con cepas productoras de carbapenemasa. Y vean qué interesante, 235 pacientes con aislamiento de enterobacterias o pseudomonas productoras de dos tipos de carbapenemasas distintas, KPC por un lado y metaloenzimas tipo BIN. Luego aparecieron Nudel y metaloenzimas, pero esas son menos. 168 pacientes de esos 235 han sido catalogados como colonización y 67 infectados. 38 han tenido bacteriemia, 19 han tenido neumonía, 8 infecciones urinarias asociadas a catéter y 2 peritonitis. La mortalidad de los pacientes infectados por estas enterobacterias es 48%. Y Fátima va a hablar ahora de nuevos antibióticos. Yo tengo para tratar a estos pacientes aquí ceftazidima avibactam y desde enero de este año es la droga que uso principalmente para el tratamiento de estos pacientes. No voy a, después, si quieren en la discusión hablamos un poquito de eso. Pero el dato que yo les quiero decir es que de estos 235, solo 67 tuvieron infección real. 168 pacientes no tuvieron infección, eran solo colonizaciones y por lo tanto no requerían tratamiento de esa bacteria multiresistente. La mortalidad de los pacientes colonizados fue 24%, todos estos son pacientes en ventilación mecánica en UCI, y la mortalidad fue 24%, que es un poquito más alta que la mortalidad de los pacientes ventilados con COVID que no tuvieron colonización. Yo ahí no sé si la diferencia es estadísticamente significativa, eso es algo que tengo que trabajar, pero de una mortalidad de 21%, la colonización aumentó a 24%. Bueno, ya veremos qué pueda significar eso o no. Una cosa muy curiosa de este brote es que normalmente uno define un brote como la transmisión cruzada de un microorganismo. Nosotros hacemos clonalidad de los gérmenes que encontramos y para sorpresa de nosotros, nuestro brote, que ya no pasa de ser un brote a un pseudobrote, es policlonal. Son pseudomonas con distintos clones y aquí están los clones de pseudomona y después les voy a enseñar los clones de Klebsiella. Esta es la curva epidémica por semana de los aislamientos, pero esa multiclonalidad me da dos posibles explicaciones. O esto es algo que no es de mi hospital, sino que está en la comunidad y cuando yo pongo presión antibiótica lo expreso. O simple y llanamente lo que se está moviendo es el plásmido que lleva el mecanismo de resistencia. Y eso es mucho más difícil de demostrar que cuando lo que yo estoy trasladando de un paciente a otro es la bacteria. Y no solo es mucho más difícil de demostrar, sino además es mucho más difícil de cortar. Entonces, en base a esos gérmenes desarrollamos un protocolo también para tratamiento de infecciones intrahospitalarias y tratar de optimizar lo mejor el uso de antibióticos en nuestro hospital. ¿Cuál es la situación actual para junio del 2021? Muy alta incidencia de enterobacterias productoras de BLE, ya desde poca utilidad las cefalosporinas y las penicilinas con inhibidores en pacientes muy severamente enfermas, una muy alta tasa de resistencia a carbapenémicos en Klebsiella, fundamentalmente por combinación de BLE y alteración de porina. Y cuando esta combinación ocurre, imipenem es el único carbapenémico con buena actividad microbiológica, una muy alta tasa de resistencia a vancomicina en Enterococcus faecium, por lo que daptomicina y linezolid son las drogas que usamos, daptomicina en bacteriemia y linezolid en infecciones en otros sitios. Un aumento de la tasa de número de infecciones por Staphylococcus aureus meticilino resistente en el hospital. Seguimos sin el aureus resistente de la comunidad y una tasa alta de gérmenes productores de serincarbapenemasas y metaloenzimas. Los carbapenémicos en este momento están en jaque para el uso clínico del hospital. Por lo tanto, la pandemia fue un experimento gigantesco de lo que pasa cuando uno usa antibióticos.
y la pandemia va a pasar, sin ninguna duda, pero la resistencia nos va a quedar y va a ser muy difícil lidiar en los próximos años con los gérmenes resistentes que tenemos en los hospitales. El 24 de octubre de 1945, Alexander Fleming recibía el Premio Nobel de Medicina. Traten de pensar lo que era octubre de 1945. La guerra mundial había terminado recientemente. El mundo se despertaba del horror que había significado la guerra mundial. No terminaban de sorprenderse de la crueldad de lo que allí había pasado. Pero se abría un mundo maravilloso por delante, un futuro que se veía muy promisorio, y entre las cosas más promisorias que había era el descubrimiento de la penicilina. Y el día que le dan el premio Nobel, y esta foto es el momento en el que él está recibiendo el premio Nobel, él dio un discurso en el que dijo: existe el peligro de que un hombre ignorante pueda aplicarse una dosis insuficiente de antibiótico, y al exponer a los microbios a una cantidad no suficiente del medicamento los haga resistentes. Bueno, hoy en día no tenemos duda de que los hacemos resistentes, pero no solo por una dosis insuficiente. Independientemente de la dosis que usemos, los microorganismos se van a hacer resistentes. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad usar bien ese antibiótico, porque nos estamos quedando lamentablemente sin alternativas. Muchas gracias y quedo para la sesión de preguntas aquí a la orden. Gracias, Alfonso. Ahí está perfectamente expuesto todo lo que se ha vivido y las consecuencias del uso de antibióticos. Y ahora tengo el gusto, y para broche de oro de esta sesión, Fátima, que la presentamos en la introducción, nos va a hablar de nuevos antibióticos en Venezuela. ¿Cuáles hacen falta? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y Fátima, todo tuyo la exposición. Y recuerdo a los que ya han ido llegando algunas preguntas. Después tendremos un tiempito corto de preguntas, porque a las 8:30 tenemos que terminar. Pero Fátima, todo tuyo la exposición, y gracias por aceptar la invitación. Bueno, gracias por la invitación del capítulo venezolano del ACP en el marco de las jornadas de medicina interna. Y bueno, vamos a tratar de dilucidar este tema de nuevos antibióticos y cuáles necesitamos en Venezuela. Vamos a empezar hablando primeramente de la resistencia bacteriana, para poder entender por qué necesitamos nuevos antibióticos. Ya la Organización Mundial de la Salud publicó esta lista de bacterias para las que se necesitan urgentemente nuevos antibióticos. Aquí vemos bacterias como Acinetobacter baumannii, ya resistente a carbapenémicos, pseudomonas multiresistentes con resistencias a carbapenén, y enterobacterias que frecuentemente son aisladas, no solo productoras de beta-lactamasas de espectro expandido, sino, como Alfonso acaba de decir en su presentación, con resistencias a carbapenémicos. Lamentablemente, cada día nuevos antibióticos que hayan sido aprobados son cada vez menor conocidos, y cuando vemos nuevos grupos de antibióticos, en realidad nuevos grupos de antibióticos aún son mucho menos. Las últimas dos que tenemos son las oxazolidinonas y el pleuromutulin, pero como ustedes pueden ver, los demás son las mismas familias de antibióticos, pero con otros nombres. En esta lista del 2013 al 2019, que trata de hablar de los nuevos antibióticos, como pueden ver, los únicos nuevos sería el Tedisolid, que corresponde a las oxazolidinonas en unión con Linezolid, y por aquí el Lefamulin, que corresponde a la familia del pleuromutilin, que son los nuevos antibióticos formados. Los demás, como ven, son los mismos antibióticos con otras combinaciones para mejorarlas, pero de las familias anteriormente conocidas. Cuando hacemos un repaso de qué está ocurriendo en cuanto a al perfil de susceptibilidad de Estafilococo aureus, podemos ver que en estos datos de nuestra base de datos de ProEnra, podemos ver que la susceptibilidad de Estafilococo aureus a oxacilina está en alrededor de un 52 a un 54%. Entonces uno dice, si uno recuerda que esta resistencia predice cómo va a ser la sensibilidad al resto de los betalactámicos, entonces realmente tenemos un problema de resistencia a betalactámicos en cuanto a estafilococo. Cuando revisamos los datos de Atlas y vemos que donde esto es una base de datos internacional, pero hay data de Venezuela en ellos, vemos que ellos también reportan una resistencia más o menos similar, y
con buena sensibilidad a trimetoprim sulfa y sin mayor resistencia a vancomicina. Cuando revisamos la data en cuanto a Enterococcus fecalis, aquí vemos que nosotros en Venezuela todavía tenemos suficiente sensibilidad en cuanto a ampicilina y ampicilina sulbactam, como pueden ver aquí, un buen perfil de susceptibilidad por encima del 90% y con una resistencia bastante baja a vancomicina, menos de un 2%, y similar en Linezolid, con data por revisar en nuestra base de datos. Y cuando vemos Enterococcus faecium, aquí cambia un poco el panorama, ya vemos que ampicilina y ampicilina sulbactam no son una opción y que la resistencia a vancomicina aumenta aproximadamente como un 20%. Cuando nos trasladamos hacia los gérmenes gram negativos, en los datos de nosotros podemos ver que la resistencia a cefalosporinas está alrededor de un 20 hasta un 30% en algunos casos para todas las cefalosporinas de tercera generación, lo que nos está hablando de la producción de beta-lactamasa de espectro expandido, que como sabemos invalida el uso de cefalosporinas de tercera y cuarta generación, y vemos que para los carbapenémicos la resistencia se mantiene en alrededor de un 2%, 3% para imipenem y meropenem, un poquito mayor para ertapenem, lo que probablemente está hablando de carbapenemasa. Revisamos los datos de Atlas para Venezuela del 2017 al 2019 y vemos que son similares a los reportados por Provenra, con un porcentaje más o menos de beta-lactamasa de espectro expandido, a casi un 40%, y a carbapenem menor de 1%. Ellos aquí miden la resistencia a cestacimia avibactam y la menor a 1%, y sabemos que cuando vemos resistencia a cestacimia avibactam, probablemente lo que estamos hablando es de metalo beta-lactamasa. Para Klebsiella pneumoniae vemos que la sensibilidad, aquí vemos cómo la producción de beta-lactamasa de espectro expandido es mucho mayor, llega hasta un 35% cuando las comparamos con la que veíamos en Escherichia coli, e igualmente se ven un poco más comprometidos los carbapenémicos. Aquí vemos imipenem y meropenem con un porcentaje de resistencia de aproximadamente un 10%, y para ertapenem un poquito mayor que para los otros carbapenem. Generalmente las carbapenemasas que nosotros observamos, que son mayores en Latinoamérica y que observamos en nuestro país, son de tipo serino-carbapenemasas con KPC y OXA principalmente. En los datos de Atlas, efectivamente, beta-lactamasa de espectro expandido alrededor de un 25%, resistencia a carbapenémicos alrededor de un 10%, y acetacimia avibactam alrededor de un 3.8%, que como decíamos corresponde a metalo beta-lactamasas. En Pseudomonas aeruginosa esto ya se vuelve un poquito más complejo. Aquí podemos ver que la resistencia a carbapenem aumenta y hablamos de un casi 40% de resistencia a los carbapenem, que la resistencia a las cefalosporinas como ceftazidime y cefepime se mantiene alrededor de un 30%, a veces un poquito más, y a piperacilina tazobactam alrededor de un 20%. Que cuando uno ve estos números a lo mejor parece poco, pero si tú tienes 10 pacientes y 3 van a fallecer porque te vas a equivocar del antibiótico, o 4 van a fallecer, ya el número se hace más grande. Aquí cuando vemos Pseudomonas aeruginosa, los datos de Atlas, igual la resistencia a ceftazidime alrededor de un 30%, para cestacimia avibactam y tolosane tazobactam alrededor de un 20%, y meropenem y imipenem alrededor de un 40%. De esta resistencia a carbapenem, el 50% puede ser por carbapenemasa de tipo betalo beta-lactamasa, lo cual complica un poco el tratamiento de estos pacientes. Y Acinetobacter baumannii, definitivamente aquí el problema es mucho más grande, el dolor de cabeza es mucho mayor. Como podemos ver, hay una resistencia altísima a los carbapenem que puede llegar hasta un 80%, y nos quedan muy pocas opciones, donde colistin es una de las pocas opciones cuando tratamos de tratar Acinetobacter. Los mismos datos se reflejan en la base de datos de Atlas, donde vemos que la resistencia a carbapenem está entre un 75 y un 77% a través de las OXA, probablemente 23 y 58, y que la resistencia a tigecyclina es mucho menor, y ella podría ser una opción además de colistin anteriormente mencionado.
Entonces, cuando revisamos todos estos datos de resistencia, vemos que realmente sí necesitamos, en Venezuela se necesitan nuevos antibióticos. Si vemos que hay un 30 hasta un 40% y hasta 50% en algunas series de resistencia a estafilococo, entonces necesitamos nuevos antibióticos para estafilococo, y entre esos están los glicopéptidos. De los glicolipopéptidos tenemos telavancin, oritavansin y dalbavancin. Estos son de la misma familia de la vancomicina, pero a través de su mecanismo de unión al residuo de alanil de alanina, interactúan mucho mejor con la membrana celular bacteriana y tienen una actividad bactericida mucho más rápida. Pero adicionalmente, oritavansin tienen la particularidad de que previenen la transpectidación, por lo cual puede funcionar en aquellas cepas de enterococo que sean resistentes a vancomicina. Aquí tenemos los tres antibióticos. Como pueden ver, se administra cada 24 horas por un periodo de 7 a 14 días, pero oritavansin y dalbavancin tienen la característica de que se administran en dosis únicas, solo vienen para presentación endovenosa. El telavancin necesita ajuste por la función renal, pero tiene muchísima mejor penetración pulmonar que la vancomicina. Dalbavancin no necesita ajustes en la función renal, y como ven, su espectro de actividad es más que todo para gérmenes gram positivos resistentes a meticilina, y oritavansin, que como les dije, tiene actividad además para enterococo resistente a vancomicina. Las oxazolidinonas, que ya la conocemos, que se unen a la unidad ribosomal 50S inhibiendo la transcripción de proteínas, y tienen una ventaja muy grande, que es que está la presentación endovenosa, que hace que pueda pasar rápidamente una presentación oral. Tenemos al Linezolid, que lo hemos usado y que es conocido, y tenemos el nuevo, que es Tedisolid. El Linezolid se usa cada 12 horas, mientras que Tedisolid es una sola vez al día. Como les dije, está la presentación endovenosa y oral, principalmente para gérmenes gram positivos, para estafilococo resistente a meticilina y enterococo resistente a meticilina, usado ampliamente. Linezolid, como lo conocemos, es un antibiótico con una excelente absorción oral, con una biodisponibilidad hasta un 100%, con una excelente penetración en piel y tejidos pulmonares. El problema son las interacciones con múltiples medicamentos, ansiolíticos, Parkinson, antidepresivos, que hay que estar muy pendientes al momento de usarlo, y que puede producir, sobre todo cuando se usa entre 14 a 21 días, se ha visto casos de mielosupresión o neuropatía periférica, que de presentar, si no suspender el medicamento, puede transformarse en una neuropatía periférica permanente. En cambio, Tedisolid es la prodroga de forma Tedisolid fosfato. Viene igual endovenosa oral, con una excelente biodisponibilidad, es una vez al día, y tiene mucho menos interacciones con otras drogas de la vía de la monoaminoxidasa, y es de 4 hasta 32 veces más potente que el Linezolid in vitro. Los trabajos para los que fue aprobado, se dice que con un curso abreviado de 6 días es suficiente para el tratamiento de infección de piel y partes blandas. Después pasamos a otros antibióticos que tienen un espectro ampliado en cuanto a su cobertura, no solo gram positivos, sino gram negativos. Aquí vamos a pasearle por los que están en combinación con inhibidores de beta-lactamasa, donde tenemos ceftazidime avibactam, ceftolozano tazobactam, imipenem-cilastatin relebactam y meropenem babobartam. Las nuevas tetraciclinas como omadaciclina y eradaciclina, cefalosporinas como cefiderocol, aminoglicósidos como plazomicina, quinolonas, la delafloxacina, y pleurometil, que es un nuevo antibiótico de donde se deriva el lefamulin. Entonces vamos a pasear un poquito de esto basándonos en los datos de resistencia anteriormente mencionados. Aquí tenemos ceftolozane tazobactam. El ceftolozane es una nueva generación de cefalosporina. Se habla de que es la quinta generación de cefalosporina. Se parece estructuralmente mucho a ceftazidime, y en aquellos pacientes que sean alérgicos a ceftazidime hay que tener cuidado en su uso. Principalmente su actividad es contra pseudomonas, porque él tiene una mejor permeabilidad a través de la membrana celular y es más estable contra AMC y se afecta menos por las bombas de flujo, por lo cual tiene una excelente actividad contra pseudomonas. Podría usarse también contra gram negativos multiresistentes siempre que sean
de tipo beta-lactamasa de espectro expandido o AMC, porque en aquellas enterobacterias resistentes a carbapenem no va a tener mayor utilidad. La dosis es de 1.5 gramos cada 8 horas y se puede usar en infecciones urinarias o neumonías hospitalarias asociadas a ventilación mecánica y en infecciones abdominales, pero ahí hay que unirlo con metronidazol porque no tiene actividad contra anaerobios. Ceftazidime avibactam, el avibactam es activo contra beta-lactamasas de espectro expandido, contra carbapenemasas tipo KPC y OXA48, pero no tiene actividad contra las metalo-beta-lactamasas. El avibactam no añade una cobertura adicional contra gram positivos o anaerobios, la dosis es de 2.5 gramos cada 8 horas, necesita ajustes en base a función renal, no así en la función hepática, y fue aprobado también para infecciones urinarias, infecciones abdominales con metronidazol y neumonía. Como verán, ceftazidime avibactam es un poquito mejor para las enterobacterias y menos para la pseudomonas. Meropenem vaborbactam, el barbobactam es un inhibidor de beta-lactamasa que no mejora el efecto del meropenem contra Cinetobacter o pseudomonas, pero sí extiende la actividad del meropenem a enterobacterias resistentes a carbapenémicos, que no sean metalobeta-lactamasas u oxa, y no le añade ninguna ventaja a Cinetobacter. Se usa 2 gramos cada 8 horas y fue aprobado para infecciones urinarias. Imipenem cilastatin relebactam, el cilastatin lo que hace es un inhibidor de la dehidropeptidasa renal que no tiene actividad antibacteriana. El relebactam es un inhibidor de beta-lactamasas y aquí sí le restaura la actividad al imipenem contra bacterias resistentes como Klebsiella resistentes a carbapenémicos o pseudomonas. Tampoco tiene efectos sobre Acinetobacter. La dosis es de 1.5 gramos cada 6 horas. Necesita ajustes en función renal y tiene algunas interacciones con algunos medicamentos como glanciclovir o ácido valproico, con lo que hay que tener algunas precauciones, y está indicado para infecciones urinarias, intraabdominales y neumonías, inclusive las asociadas a ventilación mecánica. Cuando nos rodamos un poquito hacia las cefalosporinas, tenemos aquí a cefiderocol, que es un antibiótico que tiene un mecanismo novel de transporte activo, ya que se une al hierro y a través de las siderosporas es capaz de penetrar dentro de la bacteria cuando ésta mete activamente el hierro. Al hacerlo, tiene una mayor estabilidad contra beta-lactamasas y una penetración potenciada. Esta potenciación acelerada hace que sea más potente contra gérmenes gram negativos multiresistentes y la dosis es de 1 a 2 gramos cada 8 horas. En este trabajo que se hizo comparando cefidericol contra imipenem en 450 pacientes, donde se evaluó la respuesta clínica más la erradicación microbiológica, se vio que cefidericol era superior a imipenem. Sin embargo, después salió este trabajo, Credible, que es un trabajo descriptivo, donde se evaluó el incremento de la mortalidad por todas las causas, pero esto era en pacientes críticamente enfermos contra el mejor tratamiento disponible, y en este trabajo, lamentablemente, el aumento de mortalidad estuvo un poco más en los casos de los pacientes que recibían cefiderocol, lo que hizo que se le pusiera un ojo en este medicamento, sobre todo en pacientes con enfermedad severa. Aquí cuando comparamos la actividad de los nuevos beta-lactámicos para ver un poquito mejor para qué podríamos utilizarlo, aquí podemos ver como ceftolozane tazobactam tiene una excelente actividad contra pseudomonas y de hecho es para lo que más se le prescribe, porque en cualquiera de los mecanismos de resistencia, bomba de flujo o AMC, va a seguir con actividad. Podría usarse para enterobacterias siempre que sean productoras de beta-lactamasas de espectro expandido, ¿verdad? Un poquito menos para las que tengan AMC o OXA48, no tiene actividad contra las carbapenemasas tipo KPC o NDM, o sea, la metalo-beta-lactamasa. En cambio, ceftazidime avibactam, como pueden ver, es mucho más estable contra tanto las carbapenemasas y las enterobacterias productoras de beta-lactamasas de espectro expandido, las carbapenemasas siempre que no sean metalo-beta-lactamasa. Pero fíjense que para pseudomonas funciona bien si el mecanismo de resistencia es por AMC, pero no así si es por bomba de flujo. Entonces podríamos fallar si tratamos con este antibiótico pseudomonas, a menos que lo tengamos en los reportes como sensible. Meropenem barbobactam tiene excelente actividad para enterobacterias productoras de BLE,
para las productoras de carbapenemasa, sobre todo KPC, no así para OXA48 ni metalobeta-lactamasa, y en pseudomonas tampoco las que tienen como mecanismo de resistencia a bomba de flujo. Imipenem relebactam tiene más o menos parecido a meropenem barbobactam, sin embargo es mejor para pseudomonas. Y como pueden ver ustedes, el que pareciera que es un poquito mejor para todos es cefiderocol, que tiene actividad incluso para las metalobeta-lactamasa, y como pueden ver, ninguno de estos nuevos antibióticos tiene actividad contra Cinetobacter multiresistente, excepto cefidericol. Entonces, necesitamos estos antibióticos en Venezuela. Si tenemos en cuenta que tenemos cepas de Klebsiella que pueden tener una resistencia alta a carbapenems, o tenemos pseudomonas que son ampliamente resistentes, yo creo que ceftolozane, tazobactam y ceftazimia avibactam, sin ninguna duda, son necesarios en nuestro país. Si comparamos entre los inhibidores de beta-lactamasa, como van a ver, en cuanto a la estabilidad en enterobacterias, de las enzimas productoras en enterobacterias de beta-lactamasas, de tipos de beta-lactamasa o carbapenemasa, vemos que avibactam es el que mantiene una actividad un poco más estable, excepto en las metalo-beta-lactamasas. Y entonces, si vamos al nicho específico de para qué se usaría estos inhibidores de beta-lactamasa, podemos ver que ceftolozane, tazobactam, pareciera que el nicho es más que todo para pseudomonas multiresistentes, ceftazimia avibactam para enterobacterias resistentes a carbapenem, ya sean productoras de KPC o OXA48, y para pseudomonas también resistentes, siempre que no sea por bomba de flujo. Meropenem barbobactam para enterobacterias resistentes a carbapenem, el imipenem con mejor actividad hacia también pseudomonas resistentes, y cefidericol, como dije anteriormente, es el que pareciera que tiene una mejor actividad, incluyendo a Cinetobacter. Para nombrar solamente los nuevos antibióticos adicionales que hay por allí, tenemos plazomicina, que sería un nuevo aminoglicósido de una nueva generación, como todos los aminoglicósidos, inhibe la síntesis de proteína con una actividad extendida enterobacteriácea, pero que tiene un amplio perfil de actividad contra gram negativos, gram positivos, incluyendo estafilococo resistente a meticilina, aunque sea resistente a otros aminoglicósidos. No tiene tanta actividad contra Pseudomonas y Acinetobacter, y ninguna actividad contra enterococo, estreptococo o estenotrofomonas. Fue aprobado por 2 trabajos, el EPIC versus meropenem y el KER versus colistin, mostrando eficacia en los dos. De las nuevas tetraciclinas tenemos la omadaciclina y la erabaciclina, que como pueden ver son antibióticos que tienen la omadaciclina, se da una vez al día, y tiene una amplia cobertura contra gérmenes gram positivos, incluyendo estafilococo resistente a meticilina, estreptococo, enterococo y anaerobios, inclusive organismos atípicos, incluyendo Acinetobacter, estenotrofomonas y enterobacterias. Lo más interesante que tiene la omadaciclina es que permanece activo contra organismos que sean resistentes a otras tetraciclinas. Se aprobó para neumonía, infecciones de piel y partes blandas. La erabaciclina es más que todo bacteriostático, solo existe para uso endovenoso, a diferencia de la omadaciclina, que viene para vía oral o endovenoso, no necesita justo infusión renal, y como la anterior que les mencioné, también es muy activo contra la mayoría de los gérmenes de amplio espectro. De las quinolonas está la delafloxacina, que tiene una excelente actividad, existe para vía oral o endovenosa, y lo más novedoso que tiene es que tiene actividad contra estafilococo aureus meticilino resistente. Y la otra cosa atractiva que tiene es que no produce prolongación de QT ni efectos de fotosensibilidad, como ocurría con las quinolonas más viejas. Y el nuevo antibiótico, que es el pleuromutilin, que es de la familia de los pleuromutilin, que es el lefamulin, que es un nuevo antibiótico que inhibe la síntesis de proteína de la unidad ribosomal 50S, viene para presentación tanto por vía oral como por vía endovenosa, se usa 2 veces al día, requiere ajuste en pacientes con disfunción hepática moderada o severa, y
su actividad in vitro contra gérmenes gram positivos, ya sea estafilococo resistente a meticilina, enterococo resistente a vancomicina, estreptococo, pero también contra gérmenes gram negativos y atípicos. La novedad con él es que se ha visto daño fetal en animales, por lo cual en mujeres que están embarazadas o pueden salir embarazadas no se recomienda su uso. De hecho, se recomienda hacer una prueba de embarazo en mujeres en edad fértil. Puede producir elevación de enzimas hepáticas y prolongación del QT. Está aprobado para neumonía, pero que no sea por meticilino resistente. Se cree que es porque todavía falta data suficiente para poder aprobarlo para este caso, porque su actividad contra estafilococo aureus y meticilino resistente es muy buena. Al final, yo quiero terminar con una frase de mi querido maestro y compañero de trabajo, el doctor Manuel Guzmán, que cuando le preguntan qué hace falta para Venezuela, él siempre dice que Venezuela necesita lo que necesitan todos los países del mundo. No hay diferencia. Y eso es válido también para resistencia y antibióticos. Y yo creo que es completamente cierto. Gracias. Muchas gracias, Fátima. Bella conferencia. Invito a mis 4 ponentes a que abran sus videos y sus micrófonos. Tenemos un ratico para preguntas. Hay preguntas para los 4. Y lo que sí les agradezco es que las respuestas sean breves, porque tenemos el tiempo de grabación contado y esto va a quedar. Les participo a todos los que han estado de oyentes. Primero, casi 100 participantes se han mantenido hasta este momento y gracias por estar ahí oyendo estas excelentes conferencias. Esto queda grabado, después van a tener la información a través de los canales de ACP. Los invito a que mañana participen desde las 4:30 en la sesión de mañana, que empieza con el simposio de inmunizaciones, y va a haber información para ser miembro del ACP, del capítulo venezolano. Los invitamos, son muchos los beneficios y no dejen de seguir mañana y en estos 2 días los anuncios que hace el ACP. No es complicado hacerse miembro y queremos que este grupo crezca y que siga haciendo su buena labor. Vamos a empezar con el final, con Fátima. Fátima, una pregunta para específicamente para personas que están atendiendo pacientes críticos y pacientes con COVID. Te preguntan, ¿qué están usando empíricamente en el centro donde tú estás? Me refiero específicamente al centro médico. En los pacientes críticos con COVID, en los que se indica antibiótico, ¿cuál es el esquema empírico inicial que se está usando? Bueno, hemos tratado de reducir un poco el uso de antibióticos en pacientes con COVID porque sabemos que es muy difícil diferenciar una infección bacteriana de una infección viral y todos los marcadores inflamatorios están elevados en estos pacientes. Pero en aquellos pacientes que tenemos que usar antibióticos, bueno, hemos usado empíricamente dependiendo del tiempo que tengan hospitalizados. Si tiene una hospitalización reciente y pensamos que puede tener una coinfección bacteriana de origen pulmonar, ceftriaxona es una de las drogas que más usamos empíricamente en este grupo de pacientes. Si este paciente puede tener una infección ya asociada a la atención de salud, porque tiene más tiempo hospitalizado en la clínica, entonces usamos antibióticos que además tengan actividad contra gérmenes intrahospitalarios, y podríamos usar piperacillina tazobactam, es uno de los antibióticos que usamos empíricamente, asociado con vancomicina o linezolid, dependiendo de la gravedad del paciente. De verdad que se individualiza mucho lo que tenga, siempre tomando cultivos previamente. Gracias, Fati. Samir, una pregunta para ti. ¿Hay experiencia en Venezuela del uso de la penicilina oral, que en tus recomendaciones decía que era de los que... Creo que es un antibiótico bueno para que esté, pero bueno, como que no aparece. Adelante. No, pero yo creo que es uno de los antibióticos que sí deberíamos tener, sumándome a la pregunta que le hacía a Fátima. No, aquí a mí me llegó cuando estuvimos pues con aquella dificultad importante de medicamentos y recibimos por ayuda humanitaria. Y bueno, creo que fue altamente efectivo, un antibiótico altamente efectivo. Y la experiencia que he tenido, bueno, con los pocos pacientes que la manejé, fue extraordinaria. Gracias, Samir. Alberto, alguien vio que a pesar de las nuevas técnicas,
no había diferencia de sobrevida. O sea, están las técnicas, son efectivas, dan los nombres, dan la genes en algún momento, pero ¿será que es que hace falta algo que sea todavía más rápido para que se note a la larga un impacto? Claro, es muy certera esa pregunta. ¿Qué pasa? Cuando estamos hablando de estos métodos que dan diagnóstico rápido, estamos hablando de identificación. Si eso no está respaldado por una buena data epidemiológica, con donde se conozcan los datos epidemiológicos de cada servicio, de los hospitales, de la terapia antimicrobiana, de la resistencia más adecuada, probablemente esta descalación pues, o la optimización de la terapia antimicrobiana no sea tan efectiva para poder, para poder garantizar la mayor sobrevida del paciente. Por eso los nuevos esfuerzos de las técnicas de diagnóstico rápido van orientadas a poder también optimizar la rapidez en la obtención de las pruebas de sensibilidad antimicrobiana. Mientras no tengamos esto, pues muy probablemente no se va a ver el impacto en la mayoría de los estudios para poder tener impacto, valga la redundancia, sobre la sobrevida del paciente. Gracias, Alberto. Alfonso, una pregunta para ti. ¿Cómo en esa lámina que presentaste de sobrevida de colonizados y hospitalizados, qué criterios usaron para distinguir unos de otros? Los criterios que usamos son los criterios que define la Organización Mundial de la Salud para catalogar una neumonía asociada a ventilación mecánica o una bacteriemia o eventualmente una infección asociada a catéter. Son distintos, cada uno. No es el germen suficiente para decir que alguien tiene una neumonía asociada a ventilación mecánica. Tiene que tener un nuevo infiltrado radiológico. Tiene que tener fiebre o hipotermia. Tiene que tener inestabilidad hemodinámica eventualmente. Claro, con COVID era muy complejo aplicar el criterio de neumonía porque el pulmón estaba blanco. Entonces, ¿cómo saber que había un nuevo infiltrado? O cómo saber que el infiltrado que estaba ahora tenía bacterias, porque el pulmón es blanco durante la ventilación. Allí sumamos criterios, y eso sí no están definidos, pero para que sepan, sumamos procalcitonina, curva de procalcitonina, si había elevación, parámetros inflamatorios, cambios en la hemodinamia, y ahí el criterio radiológico cambiaba. En los hemocultivos hay criterios de temporalidad entre los hemocultivos de arrastre y los hemocultivos periféricos. Hay criterios de números de aislamientos en sangre, un catéter que salga con la punta positiva, pero que los hemocultivos periféricos sean negativos, no es una bacteremia. Un hemocultivo de arrastre con hemocultivos simultáneos periféricos que salen negativos no es una bacteremia. Es verdad, también es verdad que muchas veces esos pacientes terminan recibiendo tratamientos, pero cuando uno va para el número estadístico no tiene forma de catalogarlo. Un ejemplo muy claro, la infección urinaria asociada a catéter. Si un paciente no tiene un examen de orina simple que demuestre leucocituria para los criterios de la Organización Mundial, de la OPS y los que nosotros usamos, lamentablemente no lo puedo catalogar como una infección del tracto urinario. Entonces se usan los criterios que se usan en todo el mundo, lo cual puede tener error o no, pero permite que la data sea comparada de una manera mucho más sólida. Gracias. De paso respondiste a una de las preguntas que estaba en el chat de bacterias sintomáticas. Bueno, en mi nombre, yo les doy las gracias a ustedes y a los asistentes. Y bueno, digan un mensaje de despedida a ustedes cuatro. Wow. Fátima. Bueno, nada, doctor Guzmán, que con lo que me despedí, Venezuela necesita lo que necesitan todos los países del mundo y ojalá tengamos todo pronto, tanto de diagnóstico con esa charla maravillosa que nos dio Alberto, como de tratamiento. Alberto. Sí, justamente sumándome a Fátima, a veces vemos todos los adelantos que tenemos tecnológicamente en el laboratorio y nos da mucha impotencia que no lo podamos tener en Venezuela, pero estamos seguros que pronto vamos a poder tener y disfrutar de esos beneficios. Alfonso. No sé, antes de terminar, hay un Claudio que levanta la mano, no sé si va a hablar o no. Bueno, entonces, si quieres, ustedes se despiden y después oímos. Debe ser Claudio Urosa, que es el gobernador. Ah, es el jefe superior. El jefe, Yo, no, bueno, despídete, Alfonso. No, yo primero darles las gracias a todos y las gracias por muchas cosas, sobre todo por seguir luchando en un país que la ha puesto bien cuesta arriba. A mí me da gusto hablar para Venezuela, me siento todavía allá,
De las cosas buenas de esta pandemia es que permitió que mecanismos como estos funcionaran y Dios quiera de verdad que pronto podamos volver los que estamos afuera, podamos llevar lo que hemos podido aprender aquí o en otros lados donde hay tanta gente valiosa, porque yo creo que podemos construir un gran país. Mi admiración total para la lucha que siguen dando en unas condiciones que son realmente complejas. Samir, Y de último. Samir, de último, no porque seas el mayor, ni mucho menos. No, bueno, yo creo que mi mensaje es, bueno, de gratitud para todos aquellos que siguen en los hospitales públicos y en las universidades con ese gran esfuerzo para mantener viva y con esa llama importante de mantener al país, ¿no? Y recordar, pues, aquello que decía Andrés Eloy Blanco en el coloquio Bajo la Palma. Lo importante no es que estemos bien y no es que estemos mal. Lo importante es el esfuerzo porque seamos mejor y hay que mantener esa actitud. Y de nuevo, pues, un mensaje y la solidaridad y que sirva también de homenaje para todos aquellos colegas y trabajadores de la salud que por causa pues, del riesgo los perdimos. Y bueno, para todos, muy buenas noches y seguiré trabajando, que lo importante es estar mejor, ser cada vez mejor. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos, buenas noches. Y no se olviden mañana a las 4:30 el simposio de inmunizaciones y ver la información relativa al colegio. Buenas noches y gracias a todos.